Nuestro sector tiene características que lo hacen estratégico y casi único para la Argentina. Su capacidad de generar empleo, empleo joven y primer empleo, y las oportunidades de progreso que tienen las personas haciendo escuela dentro de la misma organización o formando su propia pyme. En cuanto a lo fiscal, tenemos una presión fiscal actualmente asfixiante, siendo el 40% de las ventas y casi duplicando al resto de los países limítrofes. El coloquio va a tratar del principal impuesto y del principal problema que tenemos, que es el impuesto al valor agregado. Siendo en España la alícuota general del 21%, nuestro sector tiene una alícuota del 10%. Esto es debido a que se entiende el sector como un sector que recibe productos del campo en sus cocinas, que tributan crédito fiscal, como por ejemplo el tomate, el queso y la harina, y a través del trabajo eso se transforma en una pizza, y se le da un servicio, una experiencia a la mesa. Ese valor que se agrega a ese trabajo no tiene crédito fiscal. Por lo tanto, todos los meses, cuando sacamos la alícuota a pagar de IVA, nos queda un valor muy alto, tanto en alícuota como en valor nominal. Ese es el principal problema que tiene hoy en materia tributaria la gastronomía. Bien, buenos días. Vamos a presentar el primer bloque realmente impositivo de este coloquio. Vamos a tratar un tema que es quizás el central en materia tributaria de la hotelería y la gastronomía. Gracias a la tecnología tenemos la enorme oportunidad de contar con nosotros a alguien que nos puede dar clases de cómo es la tributación en este tema en España y en Europa. Está con nosotros Francisco Javier Sánchez Gallardo, que es vocal del Tribunal Económico Administrativo Central de España. Solamente como una aclaración para que se entienda cuál es la función de don Javier Sánchez Gallardo, sería como un miembro del Tribunal Fiscal de la Nación, con una diferencia, que en España esta función está hecha por impuesto, vale decir, él es miembro del Tribunal de IVA, específicamente de IVA. Vamos a seguir hablando más tarde de otras cosas que también están relacionadas con el IVA, pero le voy a dejar la palabra directamente a Javier. Buen día, Javier. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, buenos días, Rafael. Y antes de empezar a hablar, quiero dar las gracias a FEGRA y en particular a Rafael Miranda por la invitación y a la vez por el privilegio de estar esta tarde, mañana para ustedes, aquí es un pelín más tarde, compartiendo conocimientos y compartiendo pues algunas reflexiones en las cuales lo que haré pues será explicar algunas características de lo que puede ser el cómo funciona la imposición indirecta en España y en Europa. Y bueno, pues las diferentes materias que trataremos son muy brevemente algunas nociones en relación con la armonización del IVA en la Unión Europea, una breve panorámica de las alícuotas o tipos impositivos en el IVA aplicable en Europa al sector turístico en los países más relevantes de la Unión Europea. Cada país tiene un cierto margen de maniobra, como veremos, como el cual pues no todos hacemos lo mismo, aunque hay una cierta convergencia hacia tipos reducidos en los países que son dependientes del turismo. Haremos algún comentario que yo creo que es conveniente tener presente en relación con el crédito fiscal y cómo ese crédito fiscal se gestiona en Europa. Creo que esta es una cuestión importante a estos efectos. Haré también alguna reflexión en relación con los modelos de negocio en el sector turístico, porque esos modelos de negocio, pues, bueno, progresivamente se van diversificando, se van complicando, se van buscando diferentes nichos de actividad y esto da lugar a que la gestión fiscal pues también tenga que depender de estos modelos de negocio quizá diferentes. Y acabaremos, sin perjuicio de que después tengamos algo de tiempo para alguna pregunta, si lo consideran oportuno, acabaremos haciendo referencia a algunos elementos adicionales como son la territorialidad en economías muy integradas, como puede ser América Latina, Europa u otras zonas. El elemento territorial es muy importante. Otra vez los modelos de negocio son complejos y hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues, un actor muy importante al que siempre hay que tener presente en este ámbito, que es el de los touroperadores. Son unos grandes remitentes
de turistas a muchos sitios y, por tanto, hemos de estar muy, muy atentos los países que dependemos del turismo de manera importante, como es el caso de España, a lo que ocurre con los turoperadores. El IVA es un impuesto armonizado en la Unión Europea, lo que significa que hay una directiva a la que me refiero en la transparencia, que está a su disposición. Si alguien tiene interés, la puede pedir, que es suya. Bueno, hay una directiva muy detallada, tiene más de 400 artículos. Una directiva es una norma europea muy prolija, muy extensa, que establece el margen de maniobra dentro del cual se tienen que mover los Estados europeos. Los Estados europeos, los Estados de Europa, cuando entran en la Unión Europea, ceden una parte de su soberanía porque tienen que ajustarse a lo que dice la directiva. Y si no lo hacen, la Comisión Europea los denunciará ante el Tribunal de Justicia y si son condenados ante el Tribunal de Justicia tendrán que cambiar sus leyes. España ha tenido que cambiar sus leyes fiscales muchas veces y lo seguirá haciendo como consecuencia de condenas ante el Tribunal de Justicia Europeo. Y eso le ha pasado a España y le ha pasado al resto de los países de la Unión Europea. Esto que estoy explicando, que es algo de lo que se habla mucho, sin embargo, no debe inducir a pensar que el IVA es el mismo en toda Europa. Cada país de la Unión Europea tiene su IVA. La diferencia es que hablamos un lenguaje común más cercano del que se puede hablar con otros países que también tienen IVAs, pero que gestionan pues, de maneras un tanto más diversas, lo cual está bien, pero hace que las cosas sean un tanto más complicadas. El IVA en Europa es, por tanto, tiene un esqueleto común, pero la musculatura pues es diferente y cada país pues ha ido más o menos al gimnasio según le ha interesado. Entrando en el detalle de los tipos impositivos, el tipo mínimo es el 15%, ese es el tipo general mínimo que se tiene que establecer en Europa. La convergencia actualmente está en torno al 20%, es donde más o menos venimos a estar situados la mayor parte de los estados de la Unión Europea. Y lo que pasa es que adicionalmente los estados europeos tienen la posibilidad, por eso hablo de opciones, no de obligaciones, en la parte de abajo de la transparencia, los estados europeos pueden, si lo consideran oportuno, aplicar tipos reducidos. Es una facultad, es una posibilidad que la directiva, esta que les decía antes que es obligatoria, les permite a los estados de la Unión y con la que hay que, bueno, pues cada país jugar. El tipo reducido se puede aplicar exclusivamente a los bienes que hay en un determinado catálogo, que es el anexo tercero de la directiva, y dentro de esos bienes, pues cada país, pues como cuando un cliente de un hotel va a un buffet y elige lo que se quiere tomar para desayunar. Bueno, pues se puede aplicar el tipo reducido a los servicios hoteleros y se puede aplicar también el tipo reducido a los servicios de restauración y catering, ¿de acuerdo? Son opciones que están dentro de ese buffet de desayuno que les estaba explicando. También cabe la posibilidad de aplicar alícuotas reducidas a servicios relacionados con la experiencia turística de la que hablaba la persona que me precedió, pues como pueden ser servicios culturales o deportivos. El turismo cultural en España es muy importante y el turismo deportivo pues igual de importante, no sé si más. Hay gente a la que le gusta jugar al golf y con el clima que hay en Centro Europa en invierno o se vienen a España o a Italia o si no, no hay forma de hacerlo y eso pues genera ingresos muy importantes. Este es el buffet. ¿Cómo han elegido los países de la Unión Europea? Después veremos. Hay un elemento previo que casi se me escapaba, pero que les quería señalar y que es importante. Yo me dedico al mundo del derecho fiscal y a veces pues estos detalles me parecen relevantes. Comprendo que a lo mejor a la empresa no le parezca tan importante, pero si la norma se pretende que tenga calidad y que no genere problemas, es conveniente tener presente estas consideraciones, como son que los tipos reducidos se tienen que interpretar y se tienen que aplicar de forma rigurosa. La ley tiene que ser muy clara y además tiene que ser objetiva. Una vez que un tipo impositivo reducido, después les explicaré la experiencia española, una vez que una alícuota reducida se define, se le tiene que aplicar a todo el mundo que esté en las mismas circunstancias. El IVA es un impuesto neutral, con lo cual no se deben hacer discriminaciones caprichosas, no se debe distorsionar el mercado, no se debe generar distorsiones en la competencia entre empresas que concurren entre ellas. Por tanto, los tipos tienen que ser objetivos y luego, pues como les decía anteriormente, la aplicación parcial
pues que consiste en que otra vez cada país elige de ese menú lo que le apetece, lo que le parece oportuno. Hay un último elemento que tiene que ver con el efecto en precios, pero como me parece que después vamos a hablar algo de por qué en España y en Europa se aplican tipos reducidos, pues quizá lo podamos ver un poquito más tarde. En este buffet, ¿cuáles son las elecciones que han adoptado los países de la Unión Europea? Pues las tienen, evidentemente no he puesto los 27 países que forman parte de la Unión Europea ahora, pues porque no parecía que fuera relevante, y me he permitido añadir al Reino Unido porque es un país siempre importante, aunque haya decidido caminar solo. Pero fíjense ustedes, y esto es muy importante, que de los 5 países que les he pintado en la transparencia, la situación a 1 de enero de 2020, los países para los cuales el turismo es importante, países que son grandes receptores de turistas, como son Francia, Italia y España, aplican alícuotas reducidas del 10%. En el caso de Francia hay algún tipo de servicio de restauración que tributa al 5,5%, con carácter general es el 10%, y bueno, pues los servicios de restauración con carácter general en España tributan al 10%, en Italia también, y los servicios de alojamiento igualmente. Curiosamente, los países que son emisores de turistas, que son los que generan, los que fabrican a los turistas, que quieren pasar sus vacaciones con un clima agradable y un buen servicio, pues no han tenido esta sensibilidad, sin perjuicio de medidas coyunturales que ahora les referiré. Bueno, es muy significativo, en mi opinión, pero esto es una opinión, es muy significativo el que, existiendo esta posibilidad que cada país elige utilizar o no, los 3 países de los 5 principales países de Europa, los 3 países en los cuales el turismo es más significativo desde el punto de vista económico, hayan convergido a esta aplicación del tipo reducido, y además, pues me parece que es también significativo que esta alícuota reducida o que este tipo impositivo reducido no sea un tipo que esté en general, y hasta donde yo conozco, sujeto a discusión política. Se discute prácticamente de todo, pero esto es una especie de joya de la corona, aunque estos días anda un poquito de capa caída con el COVID, pero esto es algo que todos los gobiernos en Francia, en Italia y en España saben que es nuclear, que es muy importante, y mejor pues no plantearse ningún tipo de veleidad o de circunstancia extraña. En Alemania, Reino Unido, la sensibilidad no es la misma, pues posiblemente también porque sus economías, el peso relativo del sector turístico en la economía alemana y en la economía británica, evidentemente es muy inferior, bueno, pues por razones que conocen ustedes igual que yo o mejor. Circunstancialmente, Alemania y Reino Unido han adoptado medidas coyunturales, transitorias, específicamente dirigidas a aliviar las consecuencias del COVID, o por lo menos no agravarlas, pero son medidas que están específicamente, tal y como les explico en la transparencia, dirigidas a tener una duración limitada en el tiempo. Bueno, pues en el caso de Alemania, la reducción del 19 al 16% con carácter general, el 19 al 7% para los servicios de restauración hasta el año que viene, y en el caso del Reino Unido, pues para todo el sector hotelero, la reducción hasta el 5%, hasta principios del año que viene. Hay alguna reducción adicional, pero por no cargar la transparencia con más información de la necesaria, tampoco se le ha querido referir. Son cuestiones distintas, relacionadas pero diferentes. Una cuestión es las medidas de carácter coyuntural adoptadas para aliviar la tesorería de las empresas durante la crisis, que en Europa está siendo igual de dramática que en otros lugares, y desde luego en España, pues no seré yo quien la magnifique porque se magnifica sola, pero no debe hacer perder el foco de lo que es la medida de carácter estructural, que es la que les comento en el centro de la tabla que hay en la transparencia. Es una medida permanente y repito que no es algo de lo que se discuta habitualmente. Tercer punto que les quería señalar, el tema del crédito fiscal. El tema del crédito fiscal es algo en el cual hay una gran variabilidad entre los estados de la Unión Europea en lo que se refiere a gastos que pudieran tener, digamos, un componente mixto, privado y profesional. Estoy pensando en el almuerzo de negocios, en el viaje de negocios, en el cual, pues evidentemente hay un componente profesional, pero también, pues en ocasiones las administraciones tributarias tienen cierta reticencia, cierta
resistencia a ser especialmente generosas cuando se concede la posibilidad de que se genere crédito fiscal por este tipo de circunstancias. Ahí siempre apelo a una de mis primeras experiencias como funcionario hace ya muchísimos años, en donde pues, un arquitecto pretendía generar crédito fiscal por los gastos de comidas con clientes, hasta que yo, que siempre he sido muy concienzudo, me di cuenta de que estas comidas con clientes siempre se producían en sábado y domingo. Y evidentemente, manifestada esta circunstancia, pues me reconoció que no era procedente la generación de ese crédito fiscal. Si entrar en más detalles, insistiendo en la variabilidad que hay, en la diferencia entre diferentes países, sí que hay una cuestión que es muy importante y que yo creo que desde la perspectiva argentina es fundamental que se tenga en cuenta. El crédito fiscal en España y en Europa genera una transferencia del Estado al contribuyente, ¿de acuerdo? Esa transferencia para contribuyentes que ya sean conocidos y que lleven tiempo relacionándose con la administración tributaria debe producirse y generalmente se produce en semanas, ¿de acuerdo? Después de que el contribuyente ha presentado su solicitud, su declaración fiscal en la que se manifiesta ese crédito fiscal. Esto es muy importante, tiene que ver con alguna cuestión que les comentaré después y posiblemente es algo que haya que tener presente. La alícuota reducida no es igual de eficaz cuando el crédito fiscal lo que genera es eso, pues un crédito ante la Hacienda que ya se hará efectivo como se pueda, que cuando ese crédito fiscal lo que genera es una transferencia o un cheque que la administración le emite al contribuyente y que da lugar a que el contribuyente recupere ese dinero. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta y desde el punto de vista de algunas cuestiones relativas a los modelos de negocio es algo que se debe considerar. ¿De acuerdo? Además, aquí les ilustro pues, las diferencias que hay entre estados, pues un poco también para insistir en esta armonización, pero no homogeneidad del IVA en la Unión Europea, pues, y que me parece que es interesante que tengan ustedes en cuenta. Algunas cuestiones adicionales en relación con los modelos de negocio y la experiencia cliente a la que se hacía referencia anteriormente y que, bueno, me permito sugerir, hablando del eje Ferendam, pero creo que pueden ser interesantes, ¿no? Bueno, parece que siempre cuando estamos hablando del sector turístico estamos pensando en alojamiento y restauración y parece que eso es lo principal, lo primordial y es en lo que todos pensamos, ¿no? Bueno, me permito sugerir, insisto, el que se tenga en cuenta también y evidentemente las empresas buscan nichos de negocio donde los hay, pero hay que tener en cuenta, y eso en España es muy importante, la existencia de otro tipo de prestaciones o la existencia de otro tipo de actividades. Arrendamiento de instalaciones, por ejemplo, la celebración de eventos, el business travel del que se hablaba antes, genera muchísimas prestaciones adicionales y no solamente el alojamiento. En una hipótesis de reducción de alícuota fiscal, hay que prever si esa cesión de instalaciones, ese arrendamiento, esos servicios de traducción, de intérprete, se van a acoger o no a ese tipo de medidas. La propia organización de ese tipo de eventos. En España decimos que no hay ciudad mediana que no tenga un palacio de exposiciones y congresos, siempre muy grande, siempre muy caro y siempre magnífico. Y evidentemente, pues generador de un gasto público brutal. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, si se va a aplicar una alícuota reducida o no y todo lo que de ahí se deriva. Servicios adicionales que les he añadido ahí. El turismo de deporte. El turismo de deporte, como les decía, en España es muy importante. Estoy seguro de que en Argentina también lo será. Les hablo de lo que conozco mejor. O el turismo de salud. En España, pues en los últimos años han vuelto a proliferar los balnearios, las experiencias, los hoteles bodega. Hablábamos hace un rato de Mendoza, pues, en fin, todo eso hay que tenerlo presente. Insisto, en un contexto de reducción de alícuota, todas estas cosas hay que preverlas, me permito sugerir, porque si se prevén, será la mejor manera de evitar litigios posteriormente con las autoridades fiscales, que nunca son buenos para nadie. Eso creo que es conveniente tenerlo presente. Otro elemento que señalo, en lo que se refiere a los modelos de negocio y en una hipotética reducción de alícuota fiscal, y que tiene que ver con el tema del crédito fiscal que les dije anteriormente. En España, en los últimos años, se ha producido en España y también en otros países de Europa, hay cadenas hoteleras españolas con una implantación fuera de España muy, muy grande. Bueno, pues se ha producido una separación muy importante entre la propiedad de los inmuebles en los que se desarrolla el negocio y la explotación de dichos inmuebles.
Hay grandes cadenas hoteleras o de restauración, de restaurantes en España que no tienen ni un inmueble en su balance, porque esos inmuebles, esos grandes hoteles, esos grandes resorts, esos grandes establecimientos turísticos, esos grandes campos de golf en los que pudiéramos pensar, pertenecen a fondos de inversión inmobiliario que son los que se han dedicado a la adquisición de ese tipo de instalaciones. Esto tiene razones económicas que seguro que son relevantes y que no discutiré, pero tiene consecuencias fiscales que son brutales. Y cuando digo brutales, lo que quiero decir es brutales, muy contundentes. Porque lo que significa es que la gestión del crédito fiscal en estas circunstancias se transforma en algo fundamental. Si la cadena que explota hoteles es arrendataria de esos hoteles, o la gestión del crédito fiscal para esa cadena es de verdad eficaz, o la alícuota reducida perderá por completo su función. Porque si esa cadena va a estar sistemáticamente pagando cantidades en concepto de arrendamiento muy importantes, con una alícuota general, con un tipo en España el tipo general es el 21%, como en Argentina, y esa alícuota general, ese tipo general por el arrendamiento, que es una parte muy importante, va a ser un importe muy importante, muy considerable en su estructura de costes. No genera un crédito fiscal que se pueda gestionar con eficacia, insisto, la alícuota reducida al final lo que va a hacer es transformarse en una herramienta, en un instrumento de generación de costes financieros, y eso pues tampoco creo que sea especialmente recomendable, ¿de acuerdo? Eso en instalaciones deportivas también ha pasado y eso en establecimientos de restauración también ha ocurrido. En el caso de España y de Europa, muy probablemente también inducido porque la reducción que se produjo hace unos años en el precio de los inmuebles hizo que para los grandes fondos de inversión inmobiliaria del norte de Europa, de Estados Unidos y de Japón, la inversión aquí fuera especialmente rentable. En la actualidad, esto pues imagino que puede pasar también en otros sitios, es algo que hay que tener presente, ¿de acuerdo? La gestión del crédito fiscal en este sentido me parece que es fundamental. Y por aquello de ir concluyendo, porque me comprometí con Rafael y demás a ser muy respetuoso con la gestión de los tiempos y pues también a respetar a la persona que sigue después en cuanto a su tiempo también. Hay dos elementos para terminar que son muy importantes. Uno de ellos es el territorial, por aquello del componente internacional que tiene el negocio turístico, y el otro es el que tiene que ver con los turoperadores, que ya les anuncié anteriormente y que hemos de tener en cuenta que en Europa hay turoperadores, sobre todo en Reino Unido y en Alemania, que mueven literalmente millones y millones de pasajeros. Hace unos meses, cuando se produjo la quiebra de Thomas Cook, eso para España fue un problema grave, a pesar de que es una agencia de viajes británica. Bueno, pues en cuanto al elemento territorial, bueno, hay diferentes perspectivas y diferentes aproximaciones que se pueden señalar. Lo que es fundamental es que exista una claridad total en cuanto al funcionamiento de las normas de tributación y que además esas normas sean operativas. En relación con el tema de los servicios de alojamiento, servicios que tengan que ver con inmuebles, con hoteles, durante muchos años se discutió y partiendo, y esto es muy importante, de la eficacia o de la aparente eficacia que hay en la devolución y gestión del crédito fiscal, lo que se estableció era que todo servicio de alojamiento tenía que ser tributable donde se encontrase el hotel en el que se desarrollase ese servicio. Lo mismo ocurre para los servicios de restauración. Después, cada Estado gestionará ese crédito fiscal, ¿de acuerdo? Repito, se tiende a gestionar con eficacia. Pero es muy importante porque, de no ser así, la gestión micro, estaba escuchando antes a alguien que me precedió y hablaba de la diferencia entre macro y microeconomía. Yo cuando alguna vez explico estas cosas en otros foros, pues digo, tenemos que ponernos en el pellejo, en la piel, perdón, en la situación del recepcionista de ese hotel que está en Madrid, en Buenos Aires o donde ustedes quieran, y que cuando llega a hacer el check-out un cliente le pide que le haga sin IVA porque le dice que es no residente, que no vive en Argentina, que no vive en España o que no vive en Alemania. ¿Cómo lo acredita? Y si después hay un control fiscal, ¿eso qué implica? ¿Y qué pasa si el cliente le engaña? En fin, hay 50.000 vicisitudes. Bueno, pues en Europa la decisión que se tomó, consensuada, hace muchísimos años, pues bueno, hace unos cuantos años ya, en 2008, fue no establecer ningún tipo de distinción
a estos efectos. Pero sigue habiendo otras cuestiones que son controvertidas. Entonces, bueno, pues les ponía el ejemplo de los eventos, del sector MICE, del sector relativo a la celebración de congresos y demás. Bueno, pues es un elemento adicional que hay que tener en cuenta y que ha dado lugar a cuestiones que son complejas. Aquí posiblemente no es fácil, es muy fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Lo que toque sea hacer un análisis de cuáles son los actores que intervienen en la celebración de un gran evento, pues como en España, por ejemplo, poco antes del confinamiento se celebró ARCO, que es el Salón Internacional del Arte Moderno. Bueno, pues es que hay muchos intervinientes. Está quien alquila las instalaciones, están los expositores, las galerías de arte de todo el mundo que pueden venir aquí a procurar sus clientes y sus ventas, pero también está la organización y demás. Bueno, pues si no queremos estar discutiendo 20 años, lo deseable es desde el principio definir unas reglas que sean lo más previsibles posibles y lo más transparentes para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y de la forma más sencilla posible. Y finalmente, para terminar, tendríamos que hacer una referencia al tema de los viajes combinados, a las empresas que se dedican a fabricar viajes. Esto es, empresas, insisto, y estoy seguro de que en Argentina será igual, pero aquí es lo que conozco. Aquí hay empresas que son grandes monstruos, son empresas enormes que se dedican a comprar servicios de alojamiento y compran muchos, se dedican a comprar billetes de avión y compran muchos, fabrican el viaje y se lo venden al cliente ya pues como una commodity, perdonen el anglicismo, pues para que el cliente tenga esta experiencia que desea pero que tampoco quiere gestionar de manera especialmente compleja. Estas agencias de viajes muy grandes pueden, con su movimiento, alterar la tributación de las operaciones, o lo podrían hacer. Bueno, pues en Europa desde hace muchos años hay un régimen especial para estas agencias de viajes y que lo que viene a señalar es, por una parte, que estas agencias pues tributen por el margen comercial que obtengan donde se encuentren establecidas, pero a la vez, y esto aquí pues hablo con la gorra de funcionario y como defensor de los intereses de la hacienda pública, este régimen especial permite también que el IVA de los insumos, de los inputs, de los gastos que puedan tener estas agencias de viajes no sea deducible. Esto lo que garantiza, dicho de otra manera, es que España obtenga la recaudación correspondiente a todos los turistas alemanes, británicos, suecos, argentinos o incluso españoles que se puedan mover por aquí y que decidan pasar sus vacaciones contratando su viaje a través de uno de estos turoperadores, que además en muchas ocasiones ahora ya con la tecnología es muchísimo más sencillo que antes, pues se pueden contratar a distancia y el turoperador puede estar en la otra punta del mundo. Entonces, esto es, en una visión holística y global de la tributación del sector turístico, para un país destino turístico importante como es Argentina, como también lo es España, es algo que se debe tener en cuenta. A la vez que lo hago con ustedes estaba pendiente del tiempo porque quería respetarlo al máximo, con lo cual, pues con esto termino. Vuelvo a deciros otra vez, muchas gracias por la invitación. Estoy a su disposición para cualquier pregunta, duda o comentario y Rafael, cuando quieras, yo ya he terminado. La verdad, cumpliendo con total satisfacción del público, estoy seguro, porque este tema es muy sensible a los intereses nuestros. Hace muchísimo tiempo que venimos trabajando, desde FEGRA sobre todo, y tu aporte ha sido magistral. En aras de mantener un orden, que es el que estamos queriendo tener, voy ahora a presentar el siguiente video y la siguiente disertación, pero con el compromiso de que luego nos quedemos, tanto Marcelo Serra, que va a ser el siguiente disertante, como tú en pantalla, para la ronda de preguntas, que ya son muchas, pero todas orientadas para el mismo lado. Así que vamos a enriquecer con las preguntas a posteriori tu disertación y la de Marcelo. Bueno, adelante con el video, por favor. En Argentina ser empresario gastronómico es cada vez más difícil.
Y la presión tributaria pasó a jugar un papel fundamental para que el negocio sea o no sea rentable. La carga impositiva directa ya supera el 40% del precio. El IVA es del 21%, cuando en la mayoría de los países de Europa promedia menos del 10%. Además hay que sumar ingresos brutos, que rondan un 4% a nivel nación y que no existe en ninguna parte del mundo. Como así también las tasas municipales que gravan sobre la venta y que tampoco existen en ningún país del mundo. Los sueldos representan el costo más importante de nuestro estado de resultado. ¿Y pueden creer que todavía no genera crédito fiscal? ¿Sabían que en Europa, cuando la declaración jurada de IVA da saldo a favor, te la devuelven en un cheque? El empresario gastronómico no saca la plata del circuito financiero, no la guarda bajo del colchón. El empresario gastronómico la reinvierte. Estamos continuamente viendo cómo podemos abrir más locales. ¿Por qué? Porque amamos lo que hacemos. En fin, necesitamos que sí o sí se aplique el IVA a la mitad. Es justo, es necesario. Es momento de apostar a este sector que es el más golpeado y que tanta fuente de trabajo genera. Muy bien. Son disparadores, evidentemente, tanto Alejandro, que fue nuestro anterior disparador, como ahora Enrico. Obviamente están manifestando cuál es la gran preocupación del sector. Ya tuvimos el panorama de Europa con un régimen de IVA que es totalmente distinto a lo que se aplica en Argentina. No el régimen de IVA es igual, sí lo que corresponde a nuestro sector. Y ahora Marcelo Serra, a quien ya tenemos en pantalla, nos va a hacer una presentación de lo que pasa en el resto del mundo y de algunas medidas puntuales que se han ido tomando. Bueno, con esto vamos a ir no cerrando el tema porque después vamos con las preguntas y respuestas. Adelante, Marcelo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. Vamos a continuar en este módulo con el tema del tratamiento del IVA al sector hotelero gastronómico. Y en este caso, el giro que vamos a hacer, vamos a analizar cuál es la situación en la Argentina y cuál es la situación en la región, en este caso, los países de América. Bueno, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Primero vamos a analizar cuál es la situación en Argentina. Vamos a analizar qué medidas se tomaron en la Argentina con respecto a la pandemia y si alguna de ellas tiene vinculación con el IVA. Vamos a analizar cuál es la situación de los países americanos. Por temas prácticos lo dividimos en tres sectores: países limítrofes, que definimos representativos a Chile y Uruguay del sector turístico. Restos países latinoamericanos definimos Brasil, Colombia, México y Perú. Y después el resto de países americanos, en este caso la América anglosajona, de Estados Unidos y Canadá. De cada uno de ellos, la idea es ver cuál es el tratamiento del IVA en general y cuál es el tratamiento del IVA en particular para el sector. Y adicionalmente, si se tomaron medidas para favorecer la actividad del sector vinculada con la pandemia. Después vamos a ver un cuadro comparativo para saber dónde está Argentina, dónde estamos ubicados en este ranking. Y por último, las conclusiones. ¿Cuál es la tasa aplicable general de la Argentina? Bueno, ustedes saben que el IVA nació en el año 73 con una tasa general del 13% y la idea de este impuesto era reemplazar a otros como el viejo impuesto a las ventas. Bueno, hoy nos encontramos, décadas después, que la tasa general del IVA es del 21% y el impuesto a las ventas subsiste como el nombre de impuesto sobre los ingresos brutos. La alícuota nunca bajó. El último toque de alícuota fue en marzo del 95, donde por muchos años se había estado al 18% por la crisis del tequila. No sé si recuerdan, en el año 95 se subió 3 puntos. Y bueno, ya pasaron más de 25 años y la alícuota general quedó en el 21%. Sí existe alícuota reducida, en este caso del 10,5%, para determinadas prestaciones de bienes y compras de servicios. Pero bueno, son presentaciones puntuales que no hacen a la actividad del sector.
¿Cuál es el tratamiento del turista extranjero en el sector? ¿Tiene algún tipo de promoción o beneficio? Sí, ustedes saben que, bueno, si el turista del extranjero hace poquito se puso en vigencia, a partir del año 2017, el régimen de devolución del IVA al turista extranjero, en este caso solamente por servicios hoteleros, y de tratarse de turistas extranjeros, también tiene el beneficio de reintegro del IVA por bienes fabricados en el país, en Argentina, hasta un tope que funciona muy bien, está a través de las empresas de tax free. ¿Cuál es la contracara? La contracara es que el turismo local no tiene ningún beneficio. Para que quede claro, viene un turista de Francia, se aloja en la ciudad hermosa de Mendoza, en el Park Hyatt, no paga el IVA por el servicio de hotel. Y si tiene la suerte de comprar bienes fabricados en el país, se le reintegra el importe del IVA. Marcelo Serra, ciudadano argentino, veranea en Mar del Plata, va a cualquier hotel, paga el IVA. ¿Y a qué tasa lo paga? Lo paga la tasa del 21%. Marcelo Serra compra alfajores Balcarce que son riquísimos en Mar del Plata. Son bienes producidos en el país. ¿Paga el IVA? Sí. ¿Qué tasa del IVA paga? 21. Con lo cual ya vemos que el tratamiento es disímil y no hay medidas con respecto al IVA que favorezcan el turismo interno. La reflexión es, todos los países favorecen al turismo extranjero en buena hora porque, bueno, genera inversiones y produce dólares, que tanto lo necesitamos. Pero como vamos a ver en un rato, todos los países favorecen al turismo interno. ¿Por qué? Porque saben que el turismo interno genera empleo, genera inversiones. Con lo cual, bueno, ya en unos minutos vamos a desarrollar más este tema. Medidas de la pandemia. Bueno, ustedes saben, ya lo dijeron las autoridades de la Federación y los anteriores panelistas, que el sector está virtual cierre a partir del 19 de marzo de 2020. Ya sabemos todas las estadísticas que rondan entre el 90 y 100%, y tenemos que reconocer que el gobierno tomó medidas. Sí, tomó medidas, bueno, el programa ATP, Asistencia de Trabajo a la Producción, como todos sabemos y lo hemos expuesto reiteradas oportunidades, acá los empresarios tienen el beneficio de reducción o postergación de las contribuciones patronales con destino al SIPA, y por otro lado, también tienen el apoyo del Estado, en este caso con subsidios concretos, vinculado con pago de parte del salario de cada uno de los empleados en relación de dependencia, con el tope de 1 o 2 salarios mínimo vital y móvil. También a partir del mes de julio, lo que se establece son créditos a tasa subsidiada, que la tasa varía del 0 a 30% en función de la facturación del año anterior. Otra medida también de carácter general que favorece también al sector es la ampliación de la moratoria. Ustedes saben que hay una moratoria, originalmente la moratoria era la ley 27.541 con deudas vencidas al 30 de noviembre. Bueno, con los efectos de la pandemia se corrió todo, digamos, muchos empresarios no pudieron afrontar los impuestos, lamentablemente como es el caso de nuestro sector. Y bueno, y esta moratoria nueva extiende los beneficios de condonación, de multa, de intereses y un amplio plan de facilidades de pago con deudas vencidas al 31 de julio de 2020, que es auspicioso para el sector. Recién vimos medidas de carácter general. También el Estado tomó medidas de carácter particular para el sector. Bueno, hace poco el Congreso sancionó la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional. ¿Qué significa esta ley? Esta ley significa estos beneficios que se extiende por ley el programa ATP hasta el 31 de diciembre de 2020 y el Poder Ejecutivo puede prorrogar este beneficio por 6 meses más. También se prorroga por 180 días los vencimientos, en este caso hasta diciembre de 2020, de impuestos patrimoniales y ganancias. En este caso no es gran beneficio porque seguramente nadie debe estar pagando impuestos a las ganancias, y impuestos patrimoniales, bueno, mínima presunta, ya se derogó para las pymes a partir del año 2017. Y sí, lo que tenemos que resaltar, porque este es el módulo de IVA, que esta ley no tiene ningún beneficio con respecto al IVA. Esta ley sí tiene determinados beneficios que ya vamos a seguir mencionando, no tiene ningún beneficio con respecto al IVA. Lo que es muy auspicioso también, bueno, que suspenden las medidas cautelares por 180 días prorrogables.
se implementa, le da facultades al Poder Ejecutivo para implementar la reducción del impuesto al débito y crédito bancario hasta el 31 de diciembre de 2021. Habrá que ver cómo se reglamenta y esperemos que se reglamente con la exención total y no con el incremento de pago a cuenta. Pero bueno, va a haber que ver cómo se reglamenta en este caso. También establece que el Banco de la Nación Argentina va a otorgar créditos blandos por 36 meses más 6 de gracia. En este caso, la tasa de interés va a ser el 0% el primer año y el 20% la vida útil restante anual por el plazo de duración del crédito. Y también, que es algo nuevo, esta ley contiene programas de reactivación productiva que son en realidad estimulación de la demanda inyectando dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? Y acá tenemos programas bono vacacional, ¿sí?, que te dan un bono a cada familia para que pueda gastarlo en vacaciones. Eso va a haber que ver cómo se reglamenta. El bono preventa, que en la medida que uno compre un paquete turístico, te van a dar un 50% del monto del paquete turístico como crédito fiscal. Bueno, un subsidio del 21% del total del costo de un paquete turístico para turismo adulto mayor, que se va a hacer cargo del Estado. Y por último, la estimulación del financiamiento del turismo estudiantil. Estas son todas medidas que aplican al sector y que sostienen la actividad. Volviendo al tema del IVA de la situación de los países limítrofes. ¿Cuál es la situación de Chile? Bueno, ustedes saben que Chile tiene una tasa general del 19%, tiene también algo muy parecido a Argentina, un tratamiento diferencial al turista extranjero, solamente aplicable al sector hotelero, que no te cobran el IVA, siempre y cuando se pague la factura en dólares o con una tarjeta de crédito internacional. No tiene un tratamiento diferencial el resto del sector gastronómico, pero sí es muy interesante, se tomaron medidas con respecto a la pandemia al sector. Hay un proyecto de ley, que es muy probable que se apruebe, que establece que se va a reducir un 50% la alícuota del IVA a las pymes del sector hotelero y gastronómico durante el resto del 2020 y el 2021. Con lo cual, para el sector, la alícuota del IVA bajaría 9,5%. Fíjense qué auspicioso. Seguimos, Uruguay. Bueno, la tasa de Uruguay del IVA es la más alta, el 22%, y la tasa reducida mencionamos que es del 10%. Uruguay tiene una particularidad, incentiva mucho el turismo interno. Fíjese, si uno es ciudadano uruguayo, si va a veranear a Uruguay, si queda veraneando en Uruguay durante temporada alta, paga el IVA del 10%. Si el ciudadano uruguayo, turismo local, se queda a veranear o va de vacaciones de invierno o a temporada baja, se queda en Uruguay, la tasa del IVA es 0. Con lo cual, el turismo interno uruguayo paga 10 en temporada alta y 0 en temporada baja de IVA. Fíjense qué forma de incentivar al turismo interno. Y como todos sabemos, el turista externo, el turista extranjero, nunca paga IVA, ya sea en alta o baja temporada. Después, bueno, con respecto al tratamiento diferencial del sector gastronómico, hay régimen de devolución del IVA por pago con tarjeta de crédito. Si bien no hay medidas de la pandemia vinculadas al sector con el IVA, pusimos que hay incentivos fiscales, bueno, porque como todos sabemos, ya a partir de ahora, Uruguay está publicitando la catarata de beneficios que otorgan vales de nafta o cupones de crédito fiscal a los turistas que vayan a veranear en la próxima temporada en ese país. Bueno, ¿cuál es la situación del resto de países latinoamericanos? Arrancamos con Brasil. La situación de Brasil con el IVA es bastante compleja porque hay un IVA por cada estado. Es diferente el IVA del estado de Río de Janeiro con el IVA del estado de San Pablo. Sin embargo, en general podemos decir que el IVA es del 18%, tiene una alícuota reducida del 7% para determinados bienes de la canasta básica y una alícuota tope del 25% para bienes de lujo. Sí, lo que tenemos que decir que no hay tratamiento diferencial del sector ni medidas aplicables por la pandemia al sector. Más allá que se haya inyectado, como todos sabemos que hacen todos los gobiernos, plata en el bolsillo de la gente para tratar de amortiguar el impacto de la pandemia.
Distinto es el caso de Colombia. Fijémonos, la tasa general es del 19%, como la alícuota reducida también para canasta básica y salud, en este caso del 5%. Y Colombia sí tomó medidas para el sector con respecto a los efectos causados en el mismo por la pandemia. Fíjense, esto ya está vigente. Hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre de 2020, los servicios turísticos y hoteleros están excluidos de IVA. Con lo cual, si yo hago turismo en Colombia, tengo IVA cero hasta fin de año. Fíjense cómo todos los países, con sus más o sus menos, van favoreciendo al turismo interno. Resto de países latinoamericanos, en este caso Perú, la tasa general del 18%, no hemos encontrado ni tratamiento diferencial para el sector, ni medidas de la pandemia expresamente para el sector vinculadas con el IVA. Y otra vez, distinto es el caso de México. Fijémonos, México tiene una tasa general del 16% y una reducida del 8%. Ya se presentó en el Congreso un proyecto para reducir durante el año 2020, ¿saben cuánto? En 6 puntos la tasa del IVA, la tasa general, del 16 al 10%, temporalmente. Y con la excepción que la tasa aplicable a los países de la región fronteriza norte y sur se va a establecer en el 8%, es decir, 2 puntos menos. Y acá lo que tenemos que saber es que este es un guiño al sector turístico, porque todos sabemos que en la frontera sur, que es el paraíso del Caribe mexicano, están Playa del Carmen, Cancún, Cozumel, es decir, está gran parte del sector turístico mexicano. Con lo cual, fíjense, todos los países, con sus más o sus menos, están apoyando al sector turístico vinculados exclusivamente con el IVA. Resto de países americanos, bueno, en Estados Unidos ya sabemos, si tuvimos la suerte de viajar, muchas cosas son más baratas, más allá del tema coyuntural del tipo de cambio, porque los bienes no tienen IVA. Y como no tienen IVA, no hay ningún tratamiento diferencial ni medio de las pandemias por el IVA, ¿no? Canadá, bueno, Canadá es un poco más, tiene un IVA general, por suerte para ellos, solamente del 5%, y no hay un tratamiento diferencial del sector, ni tampoco se han tomado medidas por el tema del IVA vinculadas con el efecto de la pandemia. Seguramente, bueno, pues con esa tasa tienen muchos menos problemas que nosotros. Y ya vamos redondeando el tema y hacia dónde queremos ir. Este es el cuadro comparativo. ¿Dónde está Argentina ubicada en este cuadro de comparación del IVA en general y en particular de América? Nosotros vemos, Argentina tiene una de las tasas más altas, del 21%, no tiene tratamiento diferencial para hoteles y gastronomía. ¿Se han tomado medidas para las pandemias? Sí, ya vimos en general, en particular la Ley de Sostenimiento Productivo, pero con respecto al IVA no se ha tomado ninguna medida. Distinto a Chile, Chile si bien tiene una tasa 2 puntos menor, tiene la promoción del turismo extranjero para los hoteles, y sí está este proyecto que seguramente se va a aprobar de reducción del IVA a la mitad por un periodo temporal, con lo cual el IVA de Chile para el sector va a pasar a estar grabado al 9,5%. El caso de Uruguay, si bien Uruguay en general tiene una tasa más alta, la más alta de la región, del 22%, recién vimos que los turistas extranjeros no pagan IVA en Uruguay. Y si sos residente uruguayo, si veraneás en alta temporada a Punta del Este, te cobran solamente 10 puntos de IVA. Y si veraneás en invierno a Punta del Este, 0% de IVA. Con lo cual, fíjense cómo se favorece el turismo interno, cómo se quiere promover, ¿no? Y en gastronomía, bueno, existe un régimen de devolución por pago de tarjeta de crédito de los 22 puntos de IVA que te cobran en la factura. Distinto es el caso de Brasil. Brasil, la tasa general, como vimos, es del 18%. No existe ningún tratamiento preferencial al sector y en este caso tampoco hemos visto, más allá de ponerle plata en el bolsillo de la gente, medidas en particular del IVA al sector. Diferente es el caso de Colombia. En el caso de Colombia, lo que ya vimos, si bien la tasa general es alta, que están eximidos, pagan IVA cero, de acá hasta fin de año, los servicios turísticos y hoteleros. Bueno, el caso de Perú es muy similar a Brasil, la tasa es del 18%, no existe un tratamiento preferencial al sector,
y tampoco existen medidas vinculadas con el IVA y por los efectos de la pandemia en el sector. Como recién vimos, el caso de México, si bien la tasa es 5 puntos inferior, hay un proyecto de reducirla 6 puntos más en general, y para aquellos estados, la región norte y sur, fronteriza norte y sur, que tienen esencialmente, son potencias turísticas, reducir 2 puntos más, con la particularidad que no va a ser temporal. El proyecto de ley establece que ese 8% va a ser permanente. Y después, por último, en Estados Unidos y Canadá, bueno, Estados Unidos no tiene IVA y Canadá tiene 5 puntos de IVA en general, no tiene un tratamiento específico en particular. Como vemos, de este cuadro rápidamente se ve que la Argentina tiene una de las tasas más altas, y más allá de tener la tasa más alta, no hay ningún tratamiento preferencial para el turismo interno, tanto para los hoteles ni para la gastronomía. Y ya para ir cerrando, para respetar también el tiempo, tenemos estas conclusiones. Argentina tiene una de las tasas más altas del IVA, ya lo vimos. ¿Existen medidas para el turismo? Sí, existen medidas de incentivos, afortunadamente, para el turismo extranjero, porque se necesitan dólares. Devolución del IVA por servicios hoteleros, devolución del IVA por compra de bienes fabricados en el país. Pero lo que tenemos que resaltar, y lo que no parece lógico, es que hoy, al día de hoy, no existan medidas para incentivar el turismo local. ¿Por qué? Porque el turismo extranjero va a tardar en venir, seguramente va a volver cuando esté la vacuna. Pero mientras tanto, la única forma de que el sector tenga un motor de crecimiento es a través del turismo local. Y el turismo local, de vuelta, yo voy de vacaciones a Mar del Plata y los hoteles me cobran el 21% de IVA, y si compro bienes fabricados en el país, pago el 21% de IVA, sin ningún tipo de beneficio. Y encima sí, es lo mismo que sea temporada alta y temporada baja. Y de vuelta, la ley de reactivación productiva no prevé medidas relacionadas con el IVA. Con lo cual, parecería lógico y por sentido común, por todo lo que hemos comentado, que el sector debería estar grabado a una tasa reducida para, por lo menos, ponernos en igualdad de condiciones con otros países de América. Bueno, buenas tardes. Paso la palabra. Pero quédate en pantalla, y lo invito también a Javier Sánchez Gallardo que compartamos la pantalla. Bien, esto ha estado magníficamente explicado por ambos, cada uno en lo que correspondía, lo que les habíamos asignado. Y lo primero que quiero hacer es manifestar que este es el tema central de preocupación del sector, propio del sector. Porque venimos con una historia de IVA donde permanentemente se ha rechazado cualquier alternativa que tenga que ver. Fíjense ustedes que solamente por la devolución del IVA al turista extranjero hubo una ley que se publicó en el año 2001 y recién se reglamentó en el 2016, con vigencia a partir de enero de 2017. Esto es un tema de resistencia total de parte de las autoridades, y lo que estamos buscando más que nada no es buscar un beneficio particular, sino que se entienda que este tratamiento es el que se le tiene que dar. O sea, que no sea un favor al sector tributar al 10,5%, sino que el 10,5% es la alícuota que corresponde. Y además de esto, hay que dar otros beneficios para promocionar el turismo, porque el turismo es el principal factor de recuperación que tiene esta economía. Voy a pasar a las preguntas, donde por supuesto que la mayoría, Marcelo, no te enojes, a vos te tenemos a mano permanentemente. La mayor parte de las preguntas obviamente son para Javier. Y no sé si vamos a tener tiempo de plantear todas. Vamos primero a una que la estoy traduciendo, pero es porque le hicieron varios y todos van con el mismo sentido. Se entiende perfectamente lo que explicaste de cómo funciona la reducción del IVA en España y en toda Europa. Lo que queremos saber es cuál es el fundamento técnico y político para que
la hotelería y la gastronomía tengan alícuota reducida? Bueno, el fundamento de alguna manera tiene que ver con lo que comentabas tú mismo, Rafael, hace un minuto. Está relacionado y justificado y explicado por la importancia estratégica del sector. El turismo y todo lo que tiene que ver con el turismo es un sector básico y fundamental en España, genera más del 10% del Producto Interior Bruto, me refiero en condiciones normales, no de pandemia. En torno a un 12 o un 14% del Producto Interior Bruto español está relacionado con el sector turístico y entonces pues de siempre se ha considerado que era una herramienta fundamental para intentar que este sector funcionase lo mejor posible. Es un sector además que tiene efectos multiplicadores en el resto de la economía que son brutales. El sector agrario, por ejemplo, está muy auspiciado por el sector turístico porque es su principal cliente, evidentemente. Genera empleo y genera un empleo además pues que no, en determinados sectores o en determinados niveles es un empleo cuyo reciclaje hacia otros sectores de la actividad es difícil porque es un empleo, insisto, en determinados ámbitos de baja cualificación. Genera además economías de escala en otros ámbitos por determinados parámetros de turistas que son especialmente interesantes. El turismo de compras, por ejemplo, en Madrid es fundamental. Para los que conozcáis España, ya sabéis que en España hay un sitio que es muy importante, que es el Corte Inglés, que es una cadena de grandes supermercados. Bueno, pues el Corte Inglés más grande que hay en Madrid tiene una oficina específica atendida por ciudadanos chinos y que está específicamente focalizada o dedicada a emitir las facturas que los ciudadanos chinos van a utilizar para obtener su devolución sobre ventas en el aeropuerto de Barajas, del aeropuerto de Adolfo Suárez. Y les prometo que es impresionante ver los grupos de ciudadanos chinos que salen del Corte Inglés cargados de bolsas de las grandes marcas de lujo, pues de Chanel, de Louis Vuitton, en fin. Todo eso genera economía y genera riqueza. Entonces, el papel estratégico de este sector es el que ha justificado el que se aplicase este tipo reducido. E insisto también en lo que les dije antes, esto se puede aplicar y se aplica al servicio de alojamiento y de restauración con independencia de cualquier otra consideración. Esto es, el ciudadano que reserva una suite en el Hotel Four Seasons de Madrid, que va a abrir dentro de unas pocas semanas, y paga $3.000 por noche, va a pagar el 10%. Pero es que lo que se pretende no es beneficiar a ese ciudadano chino, argentino o madrileño. Lo que se pretende es que esa cadena, Four Seasons o cualquier otra, funcione, genere empleo, genere riqueza. En este caso, además, para los que conozcan Madrid, pues rehabilite uno de los edificios más importantes y que estaba en ruinas prácticamente al lado de la Puerta del Sol, con todo el efecto multiplicador que eso genera. Tener un hotel súper de gran lujo a 200 metros de la Puerta del Sol es un motor brutal. Y eso o sea, es una generadora de empleo, es una medida generadora de empleo. De empleo y de riqueza, porque genera, hace que el efecto multiplicador, y esto los economistas lo tienen muy bien estudiado, el efecto multiplicador del turismo hacia adelante y hacia atrás, esto es lo que genera cuando los turistas compran otras cosas, cuando van a restaurantes, cuando van de compras, cuando van al fútbol, cuando van al teatro, cuando asisten a cualquier otro tipo de espectáculo. Y a la vez el efecto multiplicador que genera hacia atrás, cuando un gran hotel, cuando un gran restaurante compra todos los productos que compra para producir, para prestar sus servicios, es un efecto brutal. Y por eso es por lo que, aunque pudiera resultar chocante, pero ¿por qué se aplica un beneficio fiscal a productos de lujo? No, es que realmente el beneficiario de ese tipo reducido no es el cliente de ese hotel de superlujo o de ese restaurante de 3 estrellas Michelin, o Michelin o como se pronuncie. Realmente el beneficiario real es esos cientos de empleados que ahora, por ejemplo, con muchos hoteles cerrados en España, igual que se explicó antes que está ocurriendo en la Argentina, pues están en situación de desempleo y el drama es indescriptible. Esa es la clave e insisto en lo que dije antes, es muy llamativo que España, Francia y Alemania hayan convergido a esta medida, incluso con independencia del color político de los partidos gobernantes. No se ha discutido nunca esto, gobernada quien gobernada, en Francia, en Italia
y en España es algo estratégico. Es como si a un ciudadano británico se le habla de la City y de la importancia del sector financiero. No la discutirá, porque sabe que es crucial para Reino Unido y para Londres en particular. Brillante, brillante explicación. La segunda pregunta está enganchadísima con esto, porque siendo el sector beneficiado con la alícuota reducida del 10%, la mayor parte de los créditos fiscales van al 21%, con lo cual sabemos que es muy probable que en determinados momentos del año haya saldos a favor. ¿Cuál es el tratamiento de los saldos a favor? Pues para las cadenas hoteleras o las cadenas de restaurantes que son transparentes, que son conocidas y que no son sospechosas de fraude fiscal, que son la mayoría, obviamente, pues es un tratamiento muy sencillo. Estas empresas grandes declaran, presentan sus declaraciones de IVA, sus formularios, sus modelos cada mes, lo presentan por internet, es obligatorio, y si el crédito fiscal es a su favor, pues entre 3 y 5 semanas, 6 semanas quizás, más tarde reciben el dinero. Reciben el dinero por transferencia, es que ni siquiera es un cheque, como decía antes una persona que habló, Enrico, es una transferencia que genera menos costes y es más seguro. Pero bueno, esto es muy habitual. Pensemos que esto en otros ámbitos es que incluso más importante. España es un país que hay ámbitos en los que tiene mucha exportación. En la exportación la alícuota es cero y si no hay un crédito fiscal que se gestiona eficientemente, el tema no funciona. Acá decimos que eso es Argentina año verde. Pero bueno, la siguiente cuestión también tiene que ver con cómo es la fiscalización, el método de fiscalización que recibe la gastronomía en España. Y enganchado con lo mismo, ¿cuál es el nivel de evasión, si lo tienen medido, de la gastronomía en España? La fiscalización, la segunda pregunta no la puedo contestar porque no hay, es decir, estimaciones del fraude fiscal en términos agregados existen, pero claro, estimar lo que no se controla es muy difícil, ¿no? Entonces, pero en tu percepción, ¿hay un alto nivel de evasión en la gastronomía, bajo, normal? Yo diría que hay un nivel medio, también depende del tipo de economía. A ver, el tema no es precisamente el ámbito en el que más fraude fiscal puede haber, quizá hay otros en los que existe un fraude fiscal superior. Hay que tener en cuenta dos cosas. Yo hoy creo que hay que distinguir entre pequeñas empresas y empresas ya de un cierto tamaño. Las empresas de un cierto tamaño pues tienen un nivel de control tanto por la seguridad social o por obligaciones laborales como por la agencia tributaria, que es la autoridad fiscal, razonablemente grande y no hay grandes escándalos de fraude en este sentido. Y en cuanto a las empresas pequeñas, España es un país de bares, hay muchísimos, los que hayáis venido por aquí pues lo conoceréis. Lo que hay son sistemas objetivos en los cuales pues la tributación es una aproximación a lo que correspondería tributar y con esos sistemas objetivos es algo así muy, muy similar y por favor, perdón por la imprecisión, pero es algo parecido al monotributo. Son sistemas objetivos muy, muy establecidos para pequeñas empresas y lo que le dicen es, lo que se pretende decir, pues paga aunque sea un poquito y nos ahorramos un procedimiento más específico. Pero los sistemas de control son los mismos que hay para el resto de la economía. No hay especificidades. A ver, gente, estamos sobre la hora. Yo estoy seguro que este tema da como para seguir profundizándolo, pero vamos a respetar los tiempos del coloquio. Desde ya, un enorme agradecimiento, Javier. Tu aporte ha sido, creo que sobrado a las expectativas que teníamos. O sea, has excedido las expectativas. Marcelo es nuestro libro gordo de Petete. Tú no lo debes saber, pero aquí sabemos bien lo que es el libro gordo de Petete. Sí, yo sí lo sé. Aquí también existió. Es nuestro gran conocedor, es el que más sabe de todos nosotros. Pero de la mayor parte de las preguntas que tengo para Marcelo las vamos a poder satisfacer mañana cuando estemos en el panel de todo el departamento tributario. Así que les agradezco a los dos esto
esta participación, y para todo el mundo les quiero aclarar que las preguntas que están formulando, vamos a tratar de contestarlas, algunas que han quedado sin contestar, también antes de que finalice el coloquio. Del mismo modo, todo el material va a estar subido en la página web de FEGRA, y vamos a buscar la manera de subir los videos, porque es un temita técnico que vamos a ver si lo podemos resolver. Bueno, de esta manera los despido, nos despedimos y damos paso al siguiente bloque.